Hola, muy buenas. Vamos a pasar a hablar sobre un caso práctico relativo a una oferta de empleo público. Abordaremos este caso práctico con el objeto de analizar diferentes aspectos importantes. La primera es el régimen general de la oferta de empleo público, luego abordaremos el tema del turno de discapacitados, el turno de la promoción interna y luego una cuestión muy importante que es el tema de la tasa de reposición, ¿vale? Todo ello en el marco de la Ley de Presupuestos de 2021, que ha establecido unos cálculos específicos y novedosos para este año 2021, para cuando se aprueben ofertas de empleo público. Pero bueno, antes de nada, conviene pasar a hablar de cuál es el marco jurídico de la oferta de empleo público, ¿no? Tenemos en primer lugar el artículo 10, el punto 4, este de aquí concretamente, el cual establece que una obligación por parte de las administraciones de incluir en cada una de las ofertas de empleo público todas aquellas plazas que durante el año son ocupadas por interinos como consecuencia de que no pueden ser ocupadas por funcionarios de carrera, ¿vale? Estamos en el supuesto del 10.1 letra A, que cuando la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, se pueden dotar pues por estas que hay aquí abajo, ¿vale? Por plazas de interino, pero durante ese mismo año en que el interino es nombrado, ese mismo año, en la oferta de empleo público de ese año, tiene que incorporarse esa plaza a la oferta de empleo público. Y si no es posible, como aquí dice que no es posible, pues pues será en la oferta de empleo público siguiente. ¿Cuándo dice que no es posible? Pues cuando el interino haya sido nombrado y la oferta de empleo público ya ha sido aprobada. Por tanto, es cuando el interino se le nombra después de la oferta de empleo público. Bien, luego, más cosas que hay que saber sobre la oferta de empleo público. En segundo lugar, el tema de la negociación, ¿vale? Materias objeto de negociación, artículo 37 del EBEP. Criterios generales sobre las ofertas de empleo público. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es una materia objeto de negociación. Los criterios generales, ¿vale? No qué plazas concretas quieren incluir las partes negociadoras, sino los criterios generales de negociación. No más que eso, ¿vale? Luego, ¿qué más cuestiones tiene la oferta de empleo público? El turno de discapacidad, ¿vale? Que en este caso tenemos que tener en cuenta que el artículo 59 establece una reserva mínima del 7%, pero esta reserva mínima se ve incrementada por las normativas de cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía tenemos el artículo 28, este de aquí, de la Ley 4/2017, del 25 de septiembre, de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, cuyo artículo 28 pues nos viene a decir una cosa muy importante, que dice que el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Andalucía se garantizará el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Y dice, a tales efectos y de conformidad con el marco normativo estatal, se regularán las medidas de acción positiva que sean necesarias para las que se incluirán la exención de algunas de las pruebas y la aplicación del sistema de concurso como sistema de acceso al personal laboral. Esto es muy importante porque me está diciendo que para personas con discapacidad la regla general para el acceso a personal laboral será el concurso, ¿vale? Que está permitido, como bien sabéis, en el texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público. En el ámbito de los funcionarios solamente está permitido cuando una ley lo regule, pero aquí lo establecen como una regla general, ¿vale? Y además dicen una cuestión muy importante, que habrá una reserva de plazas en las ofertas de empleo público y de bolsas de trabajo temporal de un cupo del 10%, ¿vale? Por lo tanto, aquí encontramos un 10% de, de plazas que tienen que reservarse con discapacidad. Y luego aquí hace una distribución del 2% para personas con discapacidad intelectual y el 1% con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad del 33%, siempre que superen procesos selectivos y sea compatible con el desempeño de las tareas, ¿vale? Y luego dice, asimismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10%. De modo que no pasan estas plazas de discapacidad, no pasan a ningún turno libre ni a turno de promoción interna, sino que se guardan y se pasan al año siguiente, ¿vale? Esto es muy importante.
Recuerdo, artículo 28 de la oferta, que habla de oferta de empleo público, y la ley es la ley 4/2017 de la Junta de Andalucía. Os la voy a mandar para la que tengáis y la llevéis en el caso práctico. Bien, volviendo pues al caso práctico, tenemos que la oferta de empleo público se regula en el EBEP, se regula en la ley de discapacitados, pero también existe otro marco normativo, otras normas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué normas son? Pues tenemos las normas relativas a la promoción interna, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos el texto refundido del 86, disposiciones vigentes en materia de régimen local, el artículo 134, que dice que las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrá reservarse para la promoción interna hasta un máximo del 50% de las plazas convocadas para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Por lo tanto, ojo con este artículo que dice hasta un máximo del 50% de las plazas convocadas. Este artículo, según la jurisprudencia vigente, sigue siendo vigente y además tiene carácter básico, como lo veremos. Pero este artículo tiene que complementarse con otro muy importante, que es el 169.4, si no recuerdo mal. 169.4. Que fijaros, que aquí se refiere a subescala administrativa. Dice, el ingreso a subescala administrativa se hará por oposición libre. Se precisará estar en posesión de título de bachiller. Dice, no obstante, se reservará para promoción interna el 50% de los puestos de trabajo para los pertenecientes a subescala auxiliar de la Administración General del Estado con titulación, de los auxiliares de la Administración General que poseen titulación y cuenten con 5 años de servicios en la subescala, ¿vale? Esto sí que ha quedado hoy en día para la promoción interna tiene que ser de 2 años, ¿vale? No hace falta tener 5 años. Pero sí que se mantiene esto. ¿Por qué? Porque hay varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del TSJ de Andalucía, como también del TSJ de Castilla-La Mancha, que le dan validez y carácter básico a los dos preceptos que hemos citado, el 134 y el 169 que estamos viendo ahora, ¿vale? Estos preceptos siguen siendo vigentes y además tienen carácter básico. ¿De dónde se desprende su carácter básico? Se desprende de la disposición final de la ley de base, de la normativa de texto refundido del 86, que concretamente, aquí está, disposición final séptima, se desprende de estos artículos, ¿vale? Dice, en materia de regulación se inferirá el carácter básico de sus preceptos según disponga la ejecución básica. En todo caso tendrán carácter básico 169, ¿vale? 169 tiene carácter básico, por lo tanto, y luego el carácter básico que se infiere de lo otro es la reserva del 50%. Pero 169 es básico, por lo tanto, el 50% tiene que reservarse para casos de auxiliar que pasan a administrativo, ¿vale? Por lo tanto, este es el marco normativo de la promoción interna. Recapitulando, tenemos la normativa sobre el EBEP, que regula la oferta de empleo público. Tenemos la normativa de promoción interna, que se regula en texto refundido del 86, artículos 134 y 169. Tenemos el turno de discapacitados, que se regula en la ley de derechos de personas discapacitadas que antes hemos citado. Pero no hemos terminado, lógicamente, de hablar del EBEP, ¿no? Porque el EBEP tiene muchísimas más normas sobre oferta de empleo público. Tenemos el artículo 70, ¿vale? Que todos ya no sabemos, que es muy, muy importante, pero que me gustaría hacer alguna precisión al respecto, ¿vale? La precisión es esta. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. Aquí hay muchas interpretaciones, si es suficiente que esté convocada, si es suficiente que estén aprobadas las bases, si tiene que estar ya culminado el procedimiento. Bueno, aquí la jurisprudencia, dice que tiene que por lo menos haberse iniciado el procedimiento, tiene que haberse aprobado las bases o haberse iniciado algo. Pero si desde la fecha de la oferta de empleo público hasta la fecha en las cuales se aprueba las bases, han pasado más de 3 años, la oferta se entiende caducada, ¿vale? Se entiende caducada. Por lo tanto, este es un plazo de caducidad y que determinaría la nulabilidad de las convocatorias transcurridos 3 años desde la aprobación de la oferta de empleo público. ¿De acuerdo?
Luego, más cosas que hay sobre la oferta de empleo público, pues poco más, ya no hay nada más de esto. Por lo tanto, vamos a analizar ya sobre la base de las cuestiones teóricas que os acabo de citar esta oferta de empleo público, que es un caso práctico, ¿vale? En el cual pues, el Ayuntamiento de Córdoba, el año 2021, decide sacar esta oferta de empleo público. Aquí están las plazas totales y aquí cómo se desglosan en turno libre, cuáles de ellas van a promoción interna y cuáles de ellas van a turno de discapacitados. Aquí está el total, 121, 100, turno libre, 15 promoción interna y 6 en turno de discapacitados. Bien, ¿qué es lo primero que nos tenemos que preguntar? ¿Puede el ayuntamiento convocar 121 plazas en la oferta de empleo público? Bien, para ello tenemos que saber cuál es la tasa de reposición del año 2020 para ver si es posible convocar este número de plazas de promoción interna. Para ello nos tenemos que ir a la ley de presupuestos del Estado, que esto se regula aquí. ¿Vale? Estamos hablando de la ley de presupuestos para el año 2021, ¿vale? Que os mandé en su día, y que os dije lo que teníais que estudiar, qué artículos eran importantes. Os hice una especial reseña que era importante estudiar este artículo, ¿vale? El artículo 19. Y para analizar si el número de 121 plazas que hemos dicho son correctas a los efectos de la oferta de empleo público, es importante ver cuál es la tasa de reposición y cómo se calcula, ¿vale? Porque dice que la incorporación de personal de nuevo ingreso con relación indefinida en el sector público, a excepción de los órganos contemplados en el artículo anterior, que aquí no nos afecta, se regulará por los criterios señalados en este artículo y se sujetará a una tasa de reposición del 110%. ¿Qué significa eso? Que si han habido 10 bajas, nosotros podemos hacer una oferta de empleo público de 11. ¿Vale? En los sectores prioritarios y del 100% en los demás sectores. Es decir, si hay 10 bajas, pues tenemos una oferta de empleo público de 10 personas, de 10 plazas. ¿Vale? En el sector público lo concreta y dice, las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 110% de tasa en todos los sectores, prioritarios y no prioritarios. Bien, ¿qué significa que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre? Pues que el capítulo 3 del presupuesto de gastos esté a cero. Es decir, que no haya deuda el capítulo 6, el capítulo 3 y el capítulo 9. Es decir, que no se deba intereses y no se deba tampoco capital a ningún banco. Por lo tanto, deuda cero. Y las entidades locales que tienen deuda cero, pues no pueden incrementar un 110%. Es decir, si son 10 plazas, pues una plaza más. Bien, ¿qué son sectores prioritarios? Los que se mencionan aquí en el artículo apartado 3. Y singularmente a lo que a nosotros nos afecta, pues podemos encontrar plazas de asesoramiento jurídico y de gestión de recursos públicos. Aquí podríamos incorporar pues diferentes puestos de letrados, incluso de técnicos de administración general, técnicos medios también pueden incorporarse aquí. Luego, estas son de la justicia, pero dice administración de respeto, personal de prevención y extinción de incendios, es decir, bomberos, esta es sector prioritario. Luego tenemos más adelante servicio de inspección de mercado de valores, esto no nos afecta a nosotros, seguridad aérea tampoco, penitenciaria tampoco, seguridad laboral, exterior tampoco, asistencia directa a usuarios y servicios sociales, esto sí, por ejemplo, sean trabajadores sociales, educadores sociales, son sectores prioritarios. ¿Qué más? Aquí tenemos que realiza la gestión de prestaciones políticas activas de empleo, aquí no nos afecta esto, seguridad de emergencias, tampoco tenemos. Personal que realiza prestación directa de los usuarios del servicio de transporte público. Bueno, pues si tuviéramos un servicio propio en el ayuntamiento, pues sí, pero no es el caso. Personal de atención y cuidados a servicios públicos. Personal de atención a ciudadanos en servicios públicos. Pues aquí, por ejemplo, todo lo que es el servicio de atención al ciudadano, tanto en recaudación como atención al público, pues sí que entraría aquí. Luego, fijaros, personal que preste servicios en áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones, técnicos de informática, por ejemplo. Y fijaros aquí, una normativa específica, apartado 4. La tasa será del 115% para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policías locales. Por lo tanto, hay una
sector prioritario, que son todos estos que hemos visto aquí, pero luego hay un sector súper priorizado, que tengas o no tengas deuda financiera, es el 115%. ¿Vale? Por lo tanto, el policía local es 115%. ¿Qué significa eso? Que si son 10 plazas vacantes o 10 bajas que ha habido el año 2020, tú puedes, de alguna manera, ofertar pues 11,5, ¿vale? Como luego se pueden traspasar los sectores de unas plazas a otras, pues se puede llegar a ser 12, ¿no? Pero bueno, que esa es la tasa de reposición que hay. Bien, luego no computan para el límite de la tasa, lógicamente, el personal que se ha incorporado de las ofertas de empleo público del ejercicio anterior, porque ya computaban como tasas de reposición, las promociones internas y, fijaros, las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. ¿Vale? Estos tres hay que tenerlos en cuenta para el caso práctico, luego los militares no. Bien, volviendo al caso práctico, vemos lo siguiente, que son 121 plazas. ¿Y qué nos dice el caso práctico? Dice, el año 2020, bueno, aquí lo importante, el ayuntamiento no tiene amortizada su deuda financiera de 31 de diciembre. Por lo tanto, la tasa de reposición es 100%, no es el 110%. Acordaros, que sería 110 si no tuviera deuda, pero tiene deuda, por lo tanto es el 100%. Pero en policías locales, que tenemos un sector súper priorizado, son 115%, que eso no se toca, tengas o no deuda financiera. Si la deuda financiera, si la deuda financiera estuviera amortizada, sería el 110%. ¿Vale? Pero tenemos 100, como no está amortizado, pues tenemos el 100% y el 115%. Por lo tanto, esas son las limitaciones. ¿Y ahora qué dice el caso práctico? Dice, en el año 2020 se han jubilado, y entre jubilados y fallecidos, ¿vale? Pues 50 empleados. 5 tax, 20 policías, 20 auxiliares, 5 trabajadores sociales. Y se han incorporado como fijos 10 empleados procedentes de la oferta de empleo público 2020. 2 de ellos por promoción interna. Además, por diversos motivos del artículo 10, pues se han nombrado 20 interinos y además han accedido mediante concurso abierto a funcionarios de otras administraciones públicas 3 subdirectores generales. Es decir, que han venido 3 tíos de otras administraciones públicas como subdirector general. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos 50 bajas, que computan todas como bajas. ¿Por qué? Porque es jubilado y fallecido. ¿Y de dónde viene ese cálculo? Pues viene del cálculo que os he dicho aquí. Aquí dice, ¿cómo calcular la tasa de reposición? Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máxima autorizado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que durante el ejercicio presupuestario anterior dejaron de prestar servicio y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado al referido ejercicio. Es decir, diferencia entre bajas y altas, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público o reingresados de situaciones que no conlleven reserva de puesto. Y luego aclara, a estos efectos se computarán los ceses por jubilación, por retiro, por fallecimiento, por renuncia, declaración de excedencias en reserva, pérdida de condición de funcionario o extinción del contrato. Aquí te lo aclara todo. Y luego dice, igualmente se tendrá en cuenta altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras administraciones públicas, es decir, el caso de los subdirectores generales. ¿Vale? Por tanto, sobre esta base, si volvemos al caso práctico, encontramos que hay jubilados y fallecidos 50. ¿Computan? Sí. Por lo tanto, ya tenemos una oferta de empleo público mínimo a computar de 50 tíos. ¿Pero por qué? Porque esos 50 tíos dice que 5 son de tax, 20 policías han muerto o se han jubilado, 20 también, 5 trabajadores sociales, y luego se han incorporado como fijos 10 empleados procedentes de la oferta de empleo público, que no computa, porque lógicamente ya computaba la tasa de reposición del año anterior. 2 de promoción interna, que tampoco computan. Además, por diversos motivos, se han nombrado 20 interinos, que tampoco computan, porque la plaza sigue estando vacante. Y además, han accedido mediante concurso 3 subdirectores generales, que sí que computan, porque hemos visto que según esta normativa, los concursos de traslados, ¿vale? Sí que computan cuando vienen de otras administraciones públicas. Lo veis aquí, ¿no? Cuando hay un traslado, una provisión de puestos, sí que computa. Por lo tanto, son 50 menos 3 directores generales, tendríamos una posibilidad de oferta de empleo público de momento de 47. Como la tasa de reposición es 100%, serían 47, ¿vale? Pero podríamos incrementar, en el caso de policías, que tenemos aquí 20, se podría incrementar un poco más, ¿vale?
Tenemos un margen de 47, pero ojo, estamos con un límite de 121, por lo tanto la oferta está bastante desviada, ¿vale? Por tanto, 47, 121. Mal vamos. Y luego dice, un empleado fue separado del servicio durante el año 2020. Uno separado. ¿Separado computa? Sí que computa. Porque dice que además, dice, a esos efectos que se computarán los ceses por jubilación, retiro, renuncia, declaración, situación de excedencia, pérdida de la condición de funcionario, extinción del contrato, pues sí que computa, ¿vale? Por lo tanto, fue separado del servicio, por lo tanto, computa como baja, cuando tenemos un puesto más, y dice, y otro suspendido provisionalmente. El suspendido provisionalmente no, porque no ha perdido el puesto. Por lo tanto, tenemos una baja más, 47 más 1, 48. ¿Vale? Ya tenemos 48, tasa de reposición 48. Y luego dice, una trabajadora está desde el 9 de diciembre en excedencia por violencia de género. No computa porque hay reserva de puesto, por lo tanto no podemos añadirla, ¿vale? Porque al tener reserva de puesto no es una vacante real que se ha producido, ¿vale? Acordaros que la violencia de género es una situación administrativa que da reserva de puesto durante 6 meses. Partiendo que la oferta de empleo público se aprobase durante el primer semestre del año que viene, pues estaríamos ahí, ¿vale? Yo creo que si la oferta de empleo público se aprueba mientras esté en reserva de puesto, pues no podemos incluir. Ahora, si la oferta de empleo público se aprueba a finales de año, pues podríamos incorporarla. Luego, dos trabajadores que se encuentran en excedencia voluntaria por ocupación familiar. Bien, como no hay reserva de puesto, pues sí que computa. Son 2 plazas más y ya llegamos a 50. Perfecto. Porque no tienen reserva de puesto de trabajo, por lo tanto, se genera una vacante, que es, por lo tanto, una baja más y computa para la tasa de reposición. Luego, tres plazas de trabajador social corresponden al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial firme, respecto a los cuales se ha aconsejado se pongan en la OPE. Bien, ya hemos visto aquí en la ley que el apartado C dice que las plazas correspondientes a personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial firme, judicial, pues no computan para el límite de la tasa. Perfecto. Pues como no computan, pues se han incorporado, pero no los resto como altas. No me ocupan una plaza porque de hecho ya la estaban ocupando y una sentencia judicial firme pues me ha dicho que tengo que declararlos indefinidos por sentencia judicial. Pues ya está. No hay ningún problema, no se computan. Por lo tanto, sigo con las 50. Por lo tanto, tasa de reposición, las bajas que han habido efectivas que computan son 50. La tasa de reposición que se me permite a mí es 100%. De estas 50, por lo tanto, son 50. ¿Cuál es la oferta de empleo público que yo tengo aquí? 121. Por lo tanto, fatal. La oferta de empleo público está muy mal, porque yo solamente puedo convocar 50 plazas. 50 plazas. ¿Vale? Y de esas 50 plazas, es cierto que dices, bueno, es que realmente tendríamos que distribuirlas en función de las bajas que ha habido en cada cuerpo que hay aquí. Bien, realmente esto era el año pasado, pero este año se permite que esas 50 plazas tú puedes hacer un traspaso entre unos cuerpos y otros, de modo que tú puedas cargar toda la tasa de reposición de las 50 plazas a los policías, porque cedes parte de tu tasa de reposición a otros policías. ¿Vale? Por ejemplo, si hay 5 bajas de tax, el 100% sería una convocatoria de 5 tax. Tú no puedes convocar 10 tax, serían 5. 20 auxiliares, tú puedes sacar 20 auxiliares, no puedes sacar 62 auxiliares. Las 5 trabajadores sociales, no 15. ¿Vale? Por lo tanto, estos 5 tax, 20 policías y 20 auxiliares podrían ceder su tasa de reposición a los policías locales que son 20. ¿Vale? Pero se da el caso que los policías sí que estarían correctos, sería correcta esa oferta, pero si quieren más policías se podría incrementar, ¿vale? O los policías podrían pasar su tasa de reposición a otra plaza de tal, pero siempre y cuando no superase el límite de 50 que hemos dicho antes. Esto que os acabo de contar está en unas normas que regulan aquí la tasa de reposición. Dice, la tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda podrán acumular su tasa de reposición indistintamente a cualquier sector. ¿Vale? Por lo tanto, podemos volcar las 50 plazas en los sectores que nos dé la gana, prioritarios o no prioritarios. ¿Vale? Esto es muy importante. Lo que no se permite es ceder tasa de reposición de una administración a una empresa pública. ¿Vale? Es una cuestión que da. Y luego, en los supuestos en que se produzca acumulación de tasa, la publicación de la oferta de empleo público que la cede y de la que recibe deberá contener el número de plazas, así como sector colectivo, objeto, tal, en fin, explicarse todo esto, lo leéis, ¿vale? Pero que lo importante es
si es correcta o no la oferta de empleo público. Por lo tanto, aquí entenderíamos que no es correcta esta oferta de empleo público de ninguna de las maneras. ¿Vale? Otra cosa es que fuera menor y se pudiesen ceder plazas de un lado para otro. Por lo tanto, partiendo que la oferta de empleo público no se cumple con la tasa de reposición ni con la ley de presupuestos del Estado de 2021, esta sería contraria al ordenamiento jurídico, por lo tanto, anulable. Bien, sobre la promoción interna. Sobre la promoción interna ya hemos visto que las plazas serían 50. Al ser 50 se nos permitiría hasta un 50%, por lo tanto 25 plazas. Bien, aquí en promoción interna pues tenemos estas que hay aquí. De modo que podríamos articular una promoción interna por convocatoria, no es por acumulación en este caso, del 50% de cada plaza. De modo que en función de cómo quedase el turno libre, pues nosotros podemos llegar hasta el 50% en la promoción interna. De modo que si nosotros tenemos 5 tags, aquí tendríamos que poner 5 tags y podríamos llegar 3 y 2. ¿Vale? Aquí podríamos 0, porque la reserva del 10% tendríamos que hacerla sobre la base del cómputo total. ¿Vale? Aquí, en el caso de los 20 policías, son 20 policías, es correcto, una promoción interna que podría ser tranquilamente de 10, incluso podría haber un turno de discapacitados, y sería complicado, pero sí que se permite, de 2. ¿Vale? Luego tenemos los auxiliares administrativos, que hemos visto que hay 20 bajas de auxiliares administrativos, son 20, que podríamos poner 10, sería 8, sería 8, y aquí, pues si son 10 auxiliares, pondríamos 5, 5. Y así pues vamos llegando al 10% de la tasa, ¿no? Y así sucesivamente, de modo que nos terminase cuadrando todo, ¿vale? Los trabajadores sociales, pues aquí hemos visto que son 5, pero luego se incorporan 2 trabajadores sociales más. 2 trabajadores, no, aquí 3 trabajadores sociales más que vienen del TAP. Por lo tanto, serían 5 más, son estos 5 trabajadores sociales más estos de aquí al final, 3 trabajadores sociales, por lo tanto serían 8. Aquí ya podríamos llegar a 8 trabajadores sociales. Turno libre podríamos poner 6, 0, porque dice hasta, y llegar a 2 de turno de discapacitados. Luego, cuidado con los administrativos, porque ya os he dicho antes, porque por ejemplo aquí de administrativos, pues no hay ninguno. No hay ningún administrativo. De modo que, salvo que hagamos una cesión de tasa de reposición, esto nos queda en 0. Quedan 0, 0 y 0, ¿vale? Pero en el caso de que aquí pudiésemos permitir a alguien, tendríamos que reservar aquí el 50% de la promoción interna. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también esta circunstancia, ¿vale? Y eso hay que valorarlo y dejarlo claro si cae un supuesto práctico parecido a esto, en base a los artículos que antes hemos señalado. De modo que esta sería un poco la explicación de esta oferta de empleo público. ¿Vale? Las preguntas son, indica todos los trámites que debe seguirse para aprobar la oferta de empleo público desde el inicio hasta la aprobación por órgano competente del Ayuntamiento de Córdoba. Pues la primera, requisitos, pues bueno, órgano competente es la Junta de Gobierno Local, es una competencia indelegable, es objeto de negociación respecto a los criterios generales, según el artículo 37 del EBEP. Luego es importante señalar que esta norma dice que tenemos el artículo 128, dice que las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro de un mes desde la aprobación de su presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente. Por lo tanto, fijaros, marca un plazo, ¿vale? Ajustándose a la legislación básica del Estado y a los criterios reglamentariamente se establecen en el desarrollo de la normativa básica estatal. Claro, ajustándose a los criterios, cuando dice esto, de ajustarse a los criterios de la legislación básica del Estado y tal, lo que viene a decir es la tasa de reposición, ¿vale? Entonces, y la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo público y tal. Por tanto, es dentro del año siguiente, dentro del mes siguiente a la aprobación del presupuesto. Ahora bien, yo cuando fui a defender la oferta de empleo público el año 19, una de las alegaciones, porque bueno, os lo comento, la oferta de empleo público del año 19 fue objeto de recurso contencioso por parte de uno o dos sindicatos, ¿no? Me turnaron a mí el asunto para defender la oferta de empleo público
y una de las alegaciones que hacía uno de los sindicalistas era que no se había aprobado dentro del mes siguiente a la aprobación del presupuesto. Yo aquí alegué que el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando dice que el incumplimiento de los plazos, si no genera indefensión o no es determinante, pues no podemos convertir la oferta de empleo público en anulable, ¿no? Y el juez atendió mi argumento, ¿no? Porque además expliqué por qué no se había aprobado la oferta de empleo público en el plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto, porque habíamos entrado en pandemia, había elecciones sindicales y no se había constituido la junta de personal, ni el comité de empresa, ni por tanto se había podido constituir la mesa general de negociación para la oferta de empleo público. Entonces yo conseguí pues hilvanar un buen argumento para que el juez no me anulara la oferta de empleo público del 19 por haber incumplido este plazo del mes, ¿vale? No obstante, bueno, los sindicatos lo han recurrido al TSJ. Yo creo que se va a ganar también el TSJ, pero bueno, que el juez entendió en primera instancia que este plazo de mes es una irregularidad no invalidante sobre la base de los argumentos que yo le expuse el día de la vista, ¿no? De que realmente pues, no se pudo celebrar porque estábamos en plena pandemia, elecciones sindicales también hubo en su momento, no pandemia, no, eran las elecciones sindicales, perdón, no había pandemia y por eso no se pudo reunir, a pesar que yo incluso aporté como prueba pues muchos mails para convocar a los sindicatos y no podían los sindicatos porque no se habían constituido todavía la junta de personal ni el comité de empresa. Por tanto, se atendieron esos argumentos. Bien, más cosillas sobre esto. Por tanto, el procedimiento sería la negociación colectiva y es importante decir que la oferta de empleo público es un acto plural, no es una disposición general, pero es un acto plural, por lo tanto tiene que publicarse la oferta de empleo público en el boletín oficial de la provincia y dar pie de recurso como si fuese un acto administrativo, pero como hay una pluralidad indeterminada de destinatarios, pues desde que se publica, pues nace el plazo para presentar el recurso, en su caso de reposición o bien directamente el contencioso administrativo, si quieren, ¿vale? Esta sería, en resumidas cuentas, la aprobación de la oferta de empleo público. Luego, por otro lado, si es ajustada la propuesta, bueno, ya os he dicho que no es ajustada la propuesta sobre la base de que se incumple la tasa de reposición y una vez cumplida esa tasa de reposición, pues la promoción interna, ya os he dicho cómo se computa y turno de discapacitados, ya os he dicho cómo se computa sobre la ley de derechos de personas discapacitadas de la Junta de Andalucía, ¿no? Y básicamente es esto, que tengáis en cuenta todos estos datos. Muy importante el artículo 19 de la ley de este artículo, que habla de todo lo que os he explicado. Esta ley, acordaros que es la ley que os mandé por WhatsApp, que es la ley de presupuestos generales del Estado para 2021. Es un precepto que tiene carácter básico, por lo tanto se aplica plenamente juntamente con los preceptos del TREBEP, disposiciones vigentes en materia local y esas normas, ¿vale? Pues eso es todo, chicos. Espero que me haya explicado sobre este tema que es un poquito farragoso. Venga, un saludo, hasta luego.